Veamos el desarrollo conforme la norma oficial mexicana NOM 031, Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción a efectos de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que desempeñan a ellas. Conforme el numeral 9 de la citada NOM, el sistema de seguridad en la obra se deberá conformar antes de iniciar las actividades de la obra de construcción y habrá de comprender lo siguiente: la política de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, nosotros tenemos ya una aplicación que forma parte del sistema que permite desarrollar detenidamente este documento de política de seguridad. La clasificación de la obra en mediana o grande. Igualmente, desde la aplicación es posible, tal como observamos, desarrollarlo. La determinación de los riesgos asociados a cada actividad, en la cual, y tal como estamos observando, hemos dividido entre riesgos internos y riesgos externos. El programa de seguridad y salud en la obra, que contenga las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos. Tal como estamos observando, permite, a partir de la descripción de la obra, establecer unas normas generales aplicables a la obra y luego, posteriormente, definir servicios e infraestructuras, definir la planificación y programación de la obra, establecer un análisis de los métodos de ejecución y de los equipos a utilizar y etapa de obra por etapa de obra para cada una de las diferentes tipologías, es decir, edificación, urbanización, conducciones, puentes, etc., establecer todas las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos. Igualmente, permite establecer la prevención en los medios auxiliares y la maquinaria de obra, es decir, andamios, retroexcavadora, etc. La maquinaria de obra, tal como estamos observando, está clasificada como maquinaria de movimiento de tierras, de elevación, etc., etc. Talleres, almacenes y, sin olvidar, los elementos de protección colectiva que puedan estar en la obra, como es las barandillas, la señalización, las balizas, etc. Seguimos y, como establece el numeral 9, además del programa de seguridad, hay que establecer la autorización para realizar trabajos peligrosos. Aquí tenemos dicha autorización en el que vamos cumplimentando los diferentes apartados y nos permitirá establecer esta autorización. Y por último, la firma del patrón y o del responsable de la obra de construcción o del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta que igualmente que hay que desarrollar el programa de seguridad y todos los aspectos contemplados anteriormente, en las obras pequeñas, además, deberá de existir un plan de atención a emergencias con un contenido mínimo, que es el establecido en el numeral 9.1 de la NOM 031. En este caso, es el listado de acciones para atención de emergencias, pero igualmente, para obras medianas, deberá comprender, en adición a lo previsto en el numeral 9.1, lo siguiente: la información sobre las medidas de prevención y protección y control de riesgos para todos los trabajos de la obra, trabajos específicos en las obras de construcción, para la maquinaria y el equipo, para el uso de herramientas, etc. Igualmente, en obras medianas, habrá que definir la relación de medidas e instrucciones de seguridad para las actividades a desarrollar en la obra. Observemos cómo se establecen en términos generales la descripción de las medidas de prevención y control para cada una de las diferentes fases: excavaciones, cimentación, estructuras, etcétera, etcétera. Igualmente, hay que definir los programas para la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, igualmente para la selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal y básico y, en su caso, específico, la planificación, la revisión y mantenimiento preventivo de la maquinaria, tal como estamos viendo, y
la supervisión y seguimiento de la seguridad de la obra. Nosotros damos una aplicación complementaria a esta que forma parte del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, que permite precisamente hacer esta supervisión y seguimiento de seguridad de la obra. También, además de los programas, en adición a lo previsto en el numeral 9.1 en las obras medianas, deberá de establecerse las instrucciones de seguridad para acceso y control del personal a la obra, el manual de primeros auxilios y el plan de atención a emergencias, conforme a lo especificado en el capítulo 19 de la norma, es decir, estableciendo el listado de acciones para la atención de emergencia, responsable de instrumentar las acciones, recursos para atender al personal, números telefónicos para requerir servicios de auxilio de bomberos, hospitales, policía y rescate, procedimientos de comunicación interna y externa y instrucciones para la evacuación, el combate de incendio, los primeros auxilios, accidente laboral, procedimientos de actuación y asistencia médica. Se establece también el manual, tal como hemos visto, de prevención y extinción de incendios. Además, y por último, en obras grandes, tal como estamos observando, deberá comprenderse, en adición igualmente a lo previsto en el numeral 9.1, lo siguiente: la descripción de la obra a realizar. En este caso, y tal como estamos viendo, se establece una descripción detallada. En virtud de lo complejo que sea la obra, podemos matizar más o menos aspectos de la obra a realizar. La descripción de las instalaciones provisionales, tales como oficinas, almacenes, talleres, comedor, servicio médico, patios de almacenamiento, áreas de lavado de equipos, baños, acceso, etc. Organigrama del personal de la obra y responsabilidades de los diferentes niveles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Análisis del riesgo potencial de cada actividad, que incluya la detección, evaluación y jerarquización de los peligros y riesgos asociados con las principales actividades a desarrollar. Los programas para capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal básico y, en su caso específico, la revisión, mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos, herramientas y dispositivos de seguridad, y la supervisión y seguimiento de la seguridad en la obra. Igualmente, además de los programas, habrá que definir las instrucciones de seguridad para el acceso y control del personal en las obras, el manual de primeros auxilios, tal como estamos observando. Se incluye un manual en el que se recogen los primeros auxilios para las situaciones más frecuentes que se puedan dar en la obra, y el plan de atención a emergencias conforme a lo especificado en el capítulo 19 de la mencionada NOM 031, es decir, alcance del plan, responsable de implantación del plan, recursos humanos y materiales para su instauración, capacitación de los trabajadores en relación con el contenido del plan, periodicidad y tipo de simulacros de emergencia por realizar, equipo de protección personal requerido para la atención de las emergencias, evaluación y retroalimentación del plan de atención a emergencias, descripción de las instalaciones, actividades a realizar y del entorno, identificación de las rutas de evacuación, puntos de reunión y o zonas de seguridad, procedimientos en el que se establece el alertamiento, las comunicaciones, procedimientos de evacuación y repliegue, interrupción del funcionamiento de máquinas y equipos, suspensión de actividades, evacuación de los trabajadores y visitantes, primeros auxilios, eliminación de los riesgos después de la emergencia, evaluación de los daños y, por último, el plan de atención a emergencias contempla la posibilidad del retorno a actividades normales de la operación. Como complemento al desarrollo de todo el documento que estamos analizando,
se incluyen unas definiciones, evidentemente, para matizar determinados aspectos que se comentan a lo largo del desarrollo del mismo, y la firma del patrón o del responsable de la construcción, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, y tal como estamos observando, en la medida de lo posible, no solamente se ajusta al contenido mínimo exigido por la NOM 031, sino que además va más allá, porque actuando desde un punto de vista preventivo, hemos de estar preparados para aspectos que inicialmente la NOM 031 no contempla, pero que en determinadas obras, en determinadas situaciones, sí que es necesario contemplar, y la aplicación de software propone estas opciones añadidas que permiten, como hemos dicho, garantizar o actuar desde el punto de vista o desde el lado de la prevención y de la seguridad. Bien, una vez hemos analizado el contenido con carácter general, vamos a ver el funcionamiento de la aplicación. El funcionamiento de la aplicación podemos decir que es bastante intuitivo. Consiste en lo siguiente: en navegar en sentido descendente por el árbol de exploración, tal como estamos viendo, y vamos a ir accediendo a los determinados ítems del mismo. La base de datos de la aplicación es muy completa. Cuando accedemos, por ejemplo, a un apartado cualquiera, un ítem del árbol, en este caso referencias normativas, tal como estamos viendo, aparece toda una serie de referencias. Si nosotros quisiéramos referenciar algo más, estas ventanas son como pequeños editores de texto que permiten, tal como estamos viendo, añadir nuevos elementos, modificar elementos existentes, eliminar, pegar imágenes, insertar planos de AutoCAD, etc. En un momento determinado, si borrásemos, por ejemplo, determinado aspecto que luego consideramos que no deberíamos haber eliminado, siempre tenemos la opción, antes de decir al ítem incluir, el restaurar la base de datos que Urbicad pone por defecto para este ítem. Pulsando el botón de restaurar, se pierden las modificaciones realizadas por el usuario, pero se vuelven a ofrecer los contenidos que por defecto propone la aplicación. Cuando ya hemos modificado este apartado para dejarlo como nosotros deseamos, le decimos incluir y este ítem está incluido en el árbol. La referencia para saber si está incluido o no es el icono que aparece a la izquierda. Si hay icono, este ítem pertenece al documento que estamos desarrollando. Si no hay icono, quiere decir que el ítem probablemente o no hemos pasado por él o no estamos interesados en que forme parte del documento. Así podemos navegar en sentido descendente e ir cumplimentando todos los aspectos del mismo. Ahora bien, hay algunos ítems que se salen de podríamos decir, este modo de trabajo. La mayor parte de ellos, y tal como estamos viendo, no. ¿Qué pasa con esos ítems que se salen de esta forma general de trabajo que estamos mostrando? Bueno, pues esos ítems son o bien toma de datos, en el cual estableceríamos para la obra los datos, en este caso del promotor y de las empresas contratistas o subcontratistas de la obra, que definiríamos los datos del personal que va a trabajar en la obra, y cuando hemos cumplimentado estos datos le diríamos incluir, y el ítem igualmente, como hemos hecho con los anteriores, estaría incluido. Otro de los ítems que cambia es el de datos generales de la obra. Igualmente, aquí hablamos de la definición de la obra, por ejemplo, edificio Acapulco, fase 3, situación, técnico autor del proyecto, técnico en prevención de riesgos, o lo que sería tercero acreditado, si es que hay, dirección de obra, dirección técnica de obra, profesional de seguridad y higiene o de seguridad y salud en el trabajo, etc. Y así poco a poco vemos como, a pesar de que si surge algún ítem que no es inicialmente intuitivo, pues podemos, a través de la contestación a las diferentes preguntas que nos va a solicitar, el desarrollarlo. En este caso, pues tal como estamos viendo, es bastante fácil el trabajar. Respecto a la evaluación de riesgos, hemos de saber, pues, que utilizamos
la evaluación de riesgos que está contemplada en la NOM 031. Cuando hay que insertar planos, en este caso, hemos de saber que igualmente permite la inserción de planos de AutoCAD. Para ello, le diríamos insertar imagen. Voy a intentar localizar algún plano que tenga de AutoCAD en carpetas de trabajo en el escritorio, ¿vale? Escritorio, carpetas de trabajo, y ahí dentro tenemos, por ejemplo, en el apartado de, por ejemplo, demos, vamos a ver, y dentro de demos tenemos Demos México, a ver si tenemos aquí algún plano, a ver si tenemos algún plano de AutoCAD, y si no, tenemos seguro en seguridad integral, hay planos de AutoCAD. Bueno, pues parece ser, bueno, sí, los planos de AutoCAD son vectoriales, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando abrimos un plano de AutoCAD, entran no un mapa de bits, sino que va a entrar lo que sería una imagen vectorial, que es escalable, que además las líneas inclinadas no se pixelizan, no se dentan, sino que se estiran más o se estiran menos. Una vez hemos insertado el plano o los planos, le decimos incluir, y evidentemente este ítem llevará no solamente uno, sino todos aquellos planos que nosotros hayamos insertado en el mismo. Seguimos. Programas de seguridad y salud. Bueno, pues empezaríamos describiendo la cantidad de trabajadores que va a haber en la obra, nómina de trabajadores de la obra, ¿vale? Horarios de trabajo, cuadro de contratación previsto, etcétera, etcétera. Y así podríamos resumir qué haríamos con el resto de los ítems de la obra. Es decir, con el apartado, por ejemplo, instalaciones sanitarias, o el botiquín que va a haber en la obra, con el contenido que va a tener, cocina, agua de uso y consumo humano, etcétera, etcétera. Bien. El desarrollo, por lo tanto, del documento que queremos obtener desde la aplicación, que sería el sistema de seguridad y salud de la obra, y más concretamente el programa de seguridad y salud en la obra con las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos, podía obtenerse. Es de especial mención que contemplemos el funcionamiento de las etapas de obra. Cuando accedemos a las etapas de obra, esto nos permite, por ejemplo, el movimiento de tierras en excavaciones a cielo abierto, etcétera, cualquiera de los ítems, y en etapas de obra hay más de 4.000 ítems, pues el describir la tarea, el definir los riesgos asociados, que como estamos viendo la base de datos de la aplicación ya lo propone, el evaluar dichos riesgos estableciendo una frecuencia, una severidad y una jerarquización del riesgo en virtud de la evaluación de riesgos contemplada en la NOM 031, de definir una serie de medidas preventivas para los riesgos detectados anteriormente, el establecer unos elementos de protección colectiva, como por ejemplo podría ser, si yo quiero establecer un vallado de obra, pues incluirlo, ¿vale? Señalización, pues igualmente incluirlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y unos equipos de protección personal, que por defecto ya vienen, pero que nosotros podríamos perfectamente a mano añadir todo lo que quisiéramos. Pues bien, cuando le hemos dicho incluir, los diferentes elementos se han, digamos, establecido para el riesgo o los riesgos correspondientes a la ejecución dentro de la etapa de obra de edificación, el movimiento de tierras, excavaciones. Así pues, lo mismo que hemos hecho con este riesgo, haríamos con el resto de los riesgos. Bien, la idea es que veamos la facilidad de trabajo desde esta aplicación. A partir de los datos introducidos, nosotros tenemos dos posibilidades de extraer de aquí los datos. Primero, el apartado de generar documento,
generará un documento exclusivamente con los ítems que nosotros hemos incluido. El resto, evidentemente, se ignora a la hora de obtener el documento. Vamos a verlo. Especificamos, por ejemplo, de plan de seguridad, ¿vale? Agregamos autores, establecemos una localidad de redacción del documento y si queremos insertar un logotipo que cuando vamos a imprimir en soporte papel, a lo mejor el papel ya lleva el logotipo impreso, pero cuando vamos a crear un PDF, entonces sí que es conveniente que insertemos la imagen del logotipo para que aparezca ese logotipo reflejado en todas las páginas. Le decimos aceptar y antes de la impresión me dice apartados en cada etapa de obra a incluir en el documento. Si uno quiere ignorar la evaluación de riesgos, la ignora. Si quiere ignorar los riesgos mínimos y bajos y que solo se manifiesten para cada etapa de obra los riesgos medios, elevados y graves, desmarcamos esto. Si queremos mostrar la descripción de la tarea o si queremos solo mostrar, por ejemplo, la relación de medidas preventivas para dicha etapa de obra, pues vamos haciendo composición de elementos que deseamos mostrar. En este caso, lo voy a mostrar todo. Y cuando le digo aceptar, a partir de este momento, lo que hacemos no es ni más ni menos que generar un documento. Todavía no lo vamos a imprimir, simplemente lo estamos montando y generando para que a partir del mismo decidamos entre o bien imprimirlo en soporte papel, o bien exportarlo en formato de Microsoft Word, o bien exportarlo en formato de PDF. Evidentemente, cada autor puede obtenerlo en diferentes combinaciones, es decir, podemos, por ejemplo, imprimirlo y además obtenerlo, por ejemplo, en formato PDF. El documento, una vez generado y tal como estamos observando, se mostrará en pantalla. En función de la complejidad, la mayor o menor cantidad de ítems, el documento será más amplio o menos. Bien, queda ya poco para que se genere el documento, se está conformando todo él y ya lo tenemos. Vamos a mostrarlo en pantalla para que se vea perfectamente cómo queda dicho documento. Bien, ahí lo tenemos. Entonces vamos navegando, sistema de gestión, programa de seguridad, en la obra con las medidas de prevención, protección y control, sería el título que le hemos puesto por defecto, pero que esto que vemos aquí es editable. Si uno no quisiera que apareciese la parte superior, antes de la impresión, el documento como se está previsualizando es posible que lo retoquemos para dejarlo como realmente nos interesa que esté. Tenemos programa de seguridad, datos de identificación de la empresa, datos generales de la obra, objetivos, bueno, y ya tal como estamos viendo, este sería el documento generado, con las referencias normativas, la clasificación de la obra, tal como establece la NOM 031, determinación de los riesgos asociados a las actividades, luego tenemos actividades riesgosas y ya caídas de altura, en función de la evaluación de riesgos, en la obra, por lo que hemos analizado en términos generales, la jerarquización del impacto sería bajo. Las medidas de actuación que se deberían de hacer estas, etcétera. En el caso de los planos, pues ahí veríamos cómo van quedando los planos. Si hubiésemos insertado 4 o 5 planos, aparecerían unos a continuación de otros. Programa de seguridad y salud, con la cantidad de trabajadores, horario de trabajo, infraestructuras, etapas de obra, ¿vale? Medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Bien, tal como estamos viendo, pues lo que nosotros tenemos no es ni más ni menos que un documento con mucha facilidad para imprimir, exportar en formato de Microsoft Word o exportar, tal como hemos comentado anteriormente, en formato
PDF. Hay otra posibilidad que nos vendrá como autores del sistema de gestión y en este caso del programa de seguridad, pues que nos vendrá muy cómodo, que es el apartado de personalización de informes. Este árbol que vemos en personalización de informes es un árbol que, tal como estamos observando, solo muestra los ítems que nosotros hemos incluido. El resto de los ítems no. Por ejemplo, datos generales, y estos los tenemos, pero dentro del apartado de objetivos, el programa de seguridad y salud para la prevención de riesgos no está contemplado en este árbol porque no está incluido. Por lo tanto, estos son los ítems incluidos. Imaginemos que queremos obtener un informe personalizado. Por ejemplo, nos piden el manual de primeros auxilios. Pues entonces yo marcaría solamente este ítem y digo título del informe, manual de primeros auxilios. Ya está. Subtítulo del informe. Si quiero ponerle un subtítulo, lo pongo y si no, no. Y a partir de aquí le digo generar y se va a generar solo este apartado. Apartado que irá evidentemente indexado igual que los anteriores, pero que nos evitará para obtener subinformes del documento general el ir cortando y pegando desde Word y abriendo nuevos documentos para pegar lo que hemos cortado, etcétera. Es mucho más rápido y mucho más eficaz. Con una particularidad: si yo ahora esto me lo quisiera guardar para siempre, el manual de primeros auxilios, si lo quisiera guardar para siempre, yo le diría guardar, y esta relación de ítems seleccionados junto con el título se guardaría en la base de datos de la aplicación para que si yo rápidamente dentro en otro documento del sistema de seguridad y salud de la obra, de otra obra diferente, quisiera acceder rápidamente al manual de primeros auxilios, entraba en personalización de informes, abría este árbol ya premarcado con título y todo, y rápidamente obtenía el documento sin necesidad de tener que volver a seleccionar ítems o determinados apartados que quiero mostrar en dicho documento. Esto es muy útil, sobre todo porque con el tiempo llegaremos a tener hasta 15, 20 o más informes personalizados guardados para reutilizar en cualquier momento.